ya empezó ahí a grabar. Les tengo la pantalla compartida. Díganme si la están viendo. Sí, profe. Bien. Si no la alcanzan a ver, porque a mí me sale aquí que como compartida, si no la alcanzan a ver, me avisan por favor inmediatamente. ¿Ok? Entonces, como les había puntualizado, vamos a hablar sobre ese rubro que contablemente se denomina bajo la SNIF para las pymes, beneficios a los trabajadores, que está consagrado en la sección 28 de la SNIF para las pymes, valga la redundancia, pero vamos a arrancar o a profundizar, arrancamos con los beneficios a los trabajadores, pero vamos a hacer un énfasis bastante marcado en el derecho laboral, para poder saber la procedencia de todos los conceptos que aplican a el reconocimiento y medición de una nómina. O sea, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Bien? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a darle, Melissa Fonseca, acabo de llegar. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ponerle, bien. Los beneficios de los trabajadores, según nos habla la contabilidad internacional, se subdividen en 4. O sea, primero saber que todo lo que cancele la empresa o el empleador bajo esa obligación que nace de contratar a una persona natural para que preste unos servicios o desarrolle una labor, todas las remuneraciones se consideran beneficios a los trabajadores o a los empleadores. Esos beneficios que pueden ser de forma directa o pueden ser de forma indirecta. Bien, ¿cómo así de forma directa? Pues yo te pago la nómina, te consigno a tu cuenta o te hago una transferencia electrónica o te entrego un cheque, pero tú tienes el dinero ahí, lo tienes contante y disonante. Bien, eso es directo. Pero en el momento en que en vez de tú pagarle a la persona un cheque, una transferencia, lo que hace es afiliarla a una EPS y le pagas la EPS, le pagas la pensión, ¿sí? Esos son también beneficios, pero que se cancelan de forma indirecta. Indirecta. Bien. Esos beneficios bajo la norma contable se dividen en 4. Los beneficios que son a corto plazo, que es lo que el corto y el largo plazo están siempre relacionados con la exigibilidad. O sea, son esos beneficios que son exigibles a un tiempo menor de un año. O sea, estamos hablando del sueldo, de las horas extras, de todo lo que ese empleado percibe con una vigencia inferior a un año. Los beneficios post-empleo, que son esos beneficios, esos acuerdos empresariales que se dan muchas veces por sindicatos, que trascienden lo legal. Por ejemplo, si tú estás hablando post-empleo, o sea, después que saliste del empleo, tú puedes tener unos beneficios y debes tener unos beneficios obligatorios, que es tu liquidación, pero es que tu liquidación está aquí, en los beneficios por terminación de contrato. Los postempleos son esos convenios que se arman que van a ser efectivos después de la terminación del contrato, que pueden ser unos seguros o pueden ser de pronto, si bien indemnizaciones, pero por enfermedades, incluso hasta por mutilación de miembros y ese tipo de cosas. Y los beneficios a largo plazo son los derechos que tienen los empleados, pero que tienen una exigibilidad mayor a un año. Entonces ahí podríamos agregar muchas de las prestaciones sociales como cesantía, intereses de cesantía, que para que el empleado tiene derecho y se le entreguen como tal de forma ordinaria, tienen que esperar el cumplimiento total, que es pasado un año. Entonces ahí vemos que hay un gran abanico de beneficios y la norma contable los clasifica de esta forma. Bien, ¿dónde encontramos eso? En la sección 28, repito, de las NIF para las pymes. Pero cuando nosotros estamos pensando ya en contabilizar
y nos vamos para el concepto de nómina, expresamente el concepto de nómina, vemos que dentro del pasivo vamos a encontrar diferentes rubros a los que, que vamos a afectar en el reconocimiento de la nómina. Por ejemplo, en el momento de la causación de la nómina o reconocimiento inicial, uno de los primeros rubros que afectamos son las cuentas por pagar, en un gran grupo que hay específico para la relación o los beneficios a los empleados o la relación laboral. Y se llama retenciones y aportes de nómina. Es la 2370, retenciones y aportes de nómina. En ese grupo vamos a incluir todas las deducciones y aportes que están a cargo del empleador, pero que benefician al empleado. O sea, lo que es seguridad social, también incluso si el empleado dice, bueno, quiero tener una libranza con un sindicato, ahí va a estar ese rubro, porque se lo vamos a deducir, un aporte que hace el empleado, pero nosotros se lo deducimos, estamos como en intermediarios, ¿no? Se lo deducimos nosotros y se lo pagamos al sindicato. Se lo deducimos y se lo pagamos al sindicato. Si él está inscrito en un fondo de empleados, nosotros hacemos la deducción por nómina de la cuota y se la pagamos al fondo de empleados. Bien, o una libranza, cualquier tipo de cosa. Entonces, seguridad social, todo lo que es aportes de nómina y préstamos externos. Aquí es con terceras personas, ¿bien? Terceras personas. Entonces, estamos hablando de bancos, cuando los bancos le hacen préstamos a los empleados y el convenio que lo hacen a través de libranzas. Libranza, esos conceptos todos tienen una tercerización, o sea, el concepto de libranza, el concepto de sindicato, donde está el empleado y el empleador vinculados, el concepto de fondo de empleados también, donde el empleador está vinculado porque el empleador ¿qué hace? Simplemente es un intermediario. Y por eso le dicen libranza, porque es que quien libra, quien cobra en realidad es la empresa. Y la empresa le descuenta al empleado para pagarle al fondo de empleado, para pagarle al banco, para pagarle al sindicato. Lógicamente que con autorización del empleado. Sí, entonces, en esa cuenta por pagar entrarían los embargos. En esa cuenta por pagar entrarían los embargos también. En esta 2370 entrarían los embargos, que también actuamos como intermediarios, porque entonces viene y te llega a ti el oficio de embargo, te lo manda el juzgado tal de familia, tal, o sea, cualquier número, y tú tienes que darle cumplimiento a ese embargo. ¿Y de qué forma? Pues si ahí dice que le tienes que descontar el 50% para mandárselo a tu hijo, a tu hija, no sé qué, al juzgado por embargo bajo el oficio número tal cosa, pues tú tienes que darle cumplimiento a eso. Entonces tú le descuentas al empleado y se lo manda al juzgado a través de, pues, hay un conducto regular que se hace a través del Banco Agrario. Bien, entonces ese dinero va para el banco, para el juzgado a través tuyo, porque tú eres quien hace la deducción. Y mientras hacemos ese pago al juzgado, ¿a dónde lo llevamos? Porque eso no es instantáneo. Tú haces la deducción al empleado por causación de nómina. Tú puedes hacer la causación de nómina, supongamos, y no está establecido, eso hace parte de las políticas administrativas de las empresas, con qué periodicidad pagan la nómina. ¿Con qué periodicidad? Te la pueden pagar cada 15 días, te la pueden pagar cada 30 días, te la pueden pagar cada 30 días, pero hacerte un anticipo de nómina los días 15, también se ve bien, pero eso es una cosa y otra cosa es cuándo es el cierre de la nómina. Ese cierre de la nómina es para efectos de liquidación o medición. Entonces tú puedes decir, la empresa paga la nómina mensual, pero hay cierre de nómina los 20 de cada mes.
y el 20 de cada mes tú liquidas nómina y aproximadamente el día 23 ya estás haciendo el reconocimiento de esa nómina para pago el 30. Tú no le puedes pagar primero al juzgado que al empleado, poniendo el ejemplo del embargo. Entonces, ¿qué debes hacer? Tú lo causas y causas esa cuenta por pagarle por embargo al juzgado tal, pero después del 30, día primero o el mismo día 30, es cuando tú mandas la consignación al banco, cuando en realidad estás pagando la nómina. Eso también ocurre con el AEPS, la caja de compensación, todos ellos tienen unas fechas de pago. Entonces, si bien tú causas nómina el 23, siguiendo con el ejemplo, tú a ellos les vas a pagar su porcentaje el día que ellos tienen estipulado, los 5 primeros días del mes, los 10 primeros días del mes, cuando ellos lo tengan estipulado. Bien, esa es cuentas por pagar. Aquí se lleva todo lo que es a terceros. Podríamos como clasificarlo así, flexiblemente clasificado así. No podemos ser rígidos, sino flexiblemente, porque entonces luego usted me va a decir, profesora, pero este pago es a tercero y no se lleva a la 23. Bueno, ahí sí es una excepción, pero de forma genérica podríamos decir que todo lo que es pagos a terceros por concepto de nómina lo llevamos a una 23. Hay un rubro que es pensiones, que es el único que tiene ahí una ambigüedad por concepto jurídico, que lo llevaríamos a una 2380. Algunas personas lo llevan a la 2370 en otros, algunas personas lo llevan a la 2380 por pensiones, que hay un rubro que se llama aportes, fondo de pensión. Bien, pero en definitiva está en la 23. Todo lo que es pago directo al empleado se va a causar como salario por pagar en la 25. Bien, este rubro que se llama obligaciones laborales tiene una 2505 que es salario por pagar. Es salario por pagar. O sea, yo ahí no voy a meter nada que sea pago por tercero, sino lo que sea expresamente a favor y directamente para el empleado. Bien. También dentro del pasivo vamos a encontrar este rubro de provisiones. Provisiones expresamente se hace provisiones por prestaciones sociales. Ahorita dijimos que tenía una exigibilidad a largo plazo. Bien, hay unos conceptos que son a corto plazo y hay unos conceptos que son a largo plazo. Por ejemplo, las primas son un concepto que son a corto plazo. ¿Por qué? Porque la prima es un mes de salario anual que se paga la mitad en junio y la mitad en diciembre, pero del mismo periodo, del mismo año grabable. O sea que podríamos hablar de que ese concepto es a corto plazo. Pero lo que son vacaciones, cesantía, intereses de cesantía, su exigibilidad supera un año. Entonces podríamos hablar de que es a largo plazo. Bien. Se provisiona. ¿Con qué intención? Con la intención de asignar el gasto en el periodo que corresponde. Si yo contrato a ese empleado en enero, yo desde enero tengo que causar las provisiones, porque ya lo tengo claro que yo a ese empleado le voy a pagar prestaciones sociales. Todavía no ha llegado la exigibilidad, pero se las voy a pagar. Entonces, en ese sentido, tengo que ir asignando el gasto en el periodo que corresponde. Bien, entonces utilizo esta cuenta de provisión. Todavía no tienen exigibilidad, por eso no la llevo ni a obligaciones laborales ni a cuentas por pagar. Y otro rubro que también lo vemos afectado en la nómina, la liquidación de la nómina, es la 13. Pero la 13 por el concepto específico de cuentas por cobrar, a trabajadores. Cuentas por cobrar a trabajadores. ¿Esto en qué caso se da? En el caso en que yo como empleadora de forma directa le hago préstamos a mis empleados, de forma directa. Ay, jefe, mire, que ahorita con la pandemia se me dañó la lavadora, se me dañó el televisor, se me dañó no sé qué cosa. Hágame el favor, présteme 2 millones de pesos. Entonces uno le presta al trabajador 2 millones de pesos. ¿Dónde tengo que afectar esos 2 millones de pesos? En una cuenta por cobrar.
Ajá, firma aquí la autorización de deducción de nómina. ¿Cómo me lo vas a pagar? No, yo le pago 50.000 pesos cada mes. Listo, entonces escríbelo acá y firma. Con esa hoja firmada por el empleado, yo le voy a deducir cada vez que le vaya a pagar la nómina esos 50.000 pesos. ¿Y a dónde voy a afectar? Bueno, aquí en la 13. Inicialmente, pues aumento la 13 cuando le presto, ¿no? Aumento la 13 y disminuyo el efectivo. Ese sería, pues, el asiento básico. Pero cuando yo liquido nómina, que él me está abonando, yo tengo que disminuir esa cuenta por cobrar porque el empleado me está abonando. ¿Bien? ¿Contra qué? Contra obligaciones o salarios por pagar o obligaciones laborales por pagar. Pero eso se hace todo en una liquidación. ¿Bien? Bien. Entonces, relación contable, aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Yo puedo pagar la nómina, que más que todo eso está dentro de las políticas administrativas, como a bien le parezca a la empresa. Yo le puedo girar un cheque, le puedo hacer transferencia electrónica. Si no es muy voluminoso los sueldos, se los puedo pagar en efectivo. Bien. Todo esto está supeditado a un contrato de trabajo. Sabemos que los contratos de trabajo, inicialmente diciéndoles que no necesariamente debe ser un documento como contrato escrito como tal, sino que también hay unos contratos verbales que tienen peso jurídico. Bajo unas pruebas que pueda pues, presentar el empleado, puede comprobar que tenía una relación laboral y que el contrato de trabajo se había dado verbal. Entonces acá no es necesario, no es necesariamente de un documento, un papel que estoy llamándole contrato, sino cualquier tipo de contratación que se haga empleado o empleador que reúna estas características. Uno, que el empleado sea una persona natural, bien, que exista una prestación de un servicio personal. A ti te contratan para que desarrolles un servicio personal. Que se dé bajo una dependencia y subordinación permanente por parte del empleador. Y que exista una remuneración, una contraprestación por ese servicio prestado. Estamos hablando del sueldo. Bien, eso debe existir para que se pueda decir que existe un contrato de trabajo. Una asiduidad de todos los días, yendo, cuando no es un contrato escrito, sino verbal, también el hecho de que te den uniforme, te den un carnet, todo eso son pruebas de que existía un contrato de trabajo. Que vayas todos los días en un horario establecido, todo eso son pruebas de la existencia de un contrato de trabajo. Entonces, hay unos elementos del contrato de trabajo. La actividad que desarrolla, el hecho de la subordinación y la remuneración. Son tres conceptos. Cabe anotar que el empleador puede ser una persona natural o jurídica, pero el empleado necesariamente es una persona natural. Aquí están los clases de contrato, pueden ser accidentales o transitorios. Se accidentó a alguien rapidísimo, necesito una persona que le haga la incapacidad, está incapacitado por 15 días, eso es algo transitorio. Por obra o labor, pues necesito que me hagas las conciliaciones bancarias de enero a abril. Ya, esa es una labor, ese es el contrato, para que haga las conciliaciones bancarias de 50 bancos de enero a abril. Le dicen, ¿cuánto tiempo te demoras? No, me demoro un mes, listo, ahí está, un mes. Apenas las termines por obra. O sea, ¿cuál es la obra? Las conciliaciones bancarias de los 4 meses. Apenas termine, listo, se acabó tu contrato. Un contrato a término fijo, que de 30 días, 6 meses, un año, y contratos a término indefinido que no tienen una fecha de vencimiento. Bien, ¿quiénes intervienen en la relación laboral? Pues por supuesto el empleador, el trabajador, empleador y trabajador, el Ministerio de Protección y Seguridad Social, que uno coloquialmente le dice la Oficina del Trabajo, ¿sí? Los sindicatos y agremiaciones tienen por ahí de forma directa o indirecta sus manitos siempre metiditas.
y las instituciones de seguridad social. Estas personas son las que intervienen, naturales, jurídicas, públicas y privadas, intervienen en esta relación laboral. Pero ¿cuáles son las obligaciones de ese empleador? Entonces, cada vez que se vincule un empleado, sí o sí tienen que hacer la afiliación a pensión, tienen que hacer la afiliación a salud, afiliación a riesgos laborales y afiliación a la caja de compensación familiar. Cabe anotar que a la caja de compensación familiar sí tiene más de 9 empleados. Si tiene menos, la norma le dice, lo puedes hacer o no lo puedes hacer, o sea, no está obligado. Cada vez que ocurra, informar sobre accidentes de trabajo a quién, a riesgos laborales. Practicar examen médico de admisión es importante, y no solo de admisión, sino también, si el contrato es a término fijo, examen de liquidación. O sea, antes de entregarle la liquidación, terminó tu contrato de trabajo, ves a hacerte los exámenes médicos y posteriormente te doy la liquidación de las prestaciones sociales. Eso previene a la empresa de muchas situaciones, vamos a hablarlo de pronto con su nombre, de muchas demandas, porque pues, terminó de trabajar hoy el empleado y viene el año que viene, no, una demanda de este empleado porque tuvo una enfermedad laboral. Cuando trabajaba ahí, en esa empresa suya, los focos de la oficina no eran suficientes y ahora tiene una miopía que eso no ve prácticamente nada, y eso fue producto del trabajo que hizo en su empresa. Pero si él dejó de trabajar desde hace 2 años, o sea, no, nada, aquí está, compruébalo y empieza un proceso jurídico donde, cuando son procesos jurídicos relacionados con este tipo de vinculación laboral, los empleados casi siempre llevan las de ganar. Entonces, una forma de previsión es no solamente practicar el examen médico de admisión, sino también por finalización de contrato. De forma anual, pues están las vacaciones, llevar el control de vacaciones, consignar las cesantías, hacer el informe anual de los empleados, hacerle los certificados de ingresos y retenciones a los empleados y pagarle los intereses de cesantía que se causaron hasta diciembre 31. Bien, este mapa que está acá, que nos habla de esa relación laboral, es como un simplificado, un resumen de todo lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Todo está bajo un mandato consagrado en el régimen laboral, que habla expresamente dentro de muchos apartes. De hecho, el grueso de su temática es la relación laboral. El grueso de la temática del Código Laboral es la relación laboral. Pero esa relación laboral, si nosotros lo miramos desde la óptica contable, nos lleva a la nómina. Bien, a la nómina donde tenemos en cuenta devengos y deducciones. Estos dos aspectos primordiales, devengos y deducciones. Pero también hay otra consideración muy importante, que son las apropiaciones. Las apropiaciones de nómina son esos gastos que incurre el empleador, bien de forma total o de forma parcial, pero donde el empleador tiene que pagar con sus recursos, esos son pagos a terceros, con sus recursos tiene que pagar muchos beneficios a los trabajadores. Hay las deducciones, que por eso está aquí vinculado, ahorita vamos a desglosarlo bien. En las deducciones, pues el empleado también tiene sus derechos y sus obligaciones. Y vamos a ver que si bien él está afiliado a una EPS, no la paga al 100% el empleador, sino que hay un porcentaje que reconoce el empleado y hay un porcentaje que reconoce el empleador. Pero son costos y gastos que están ahí implícitos. Costos y gastos, ya mirándolo desde un punto de vista contable. La nómina puede ser un costo o un gasto. Bien, si no saben por qué, ustedes me preguntan. Y si no preguntan, yo voy a entender que sí saben. Bien. Cuando estamos hablando de la
de la nómina de los devengos. ¿Alguien tenía una pregunta? Pues yo Profe, sí, si profe, puede repetir, por favor, lo que dijo de la nómina, que podía representar costos o gastos. Puede representar costos o gastos, dependiendo de qué, dependiendo de la empresa y de cómo está subclasificada la empresa interiormente desde su parte contable específicamente. Por ejemplo, si yo me dedico a la comercialización, comercio, yo vendo lo que sea, camisetas, zapatos, celulares, libros, lo que sea, yo voy a tener dos centros de costos, pero amarrados al gasto. Voy a tener unos gastos administrativos y voy a tener unos gastos de venta. O sea, voy a tener esa subclasificación que me permite hacer análisis financiero. Y voy a decir, bueno, todos los vendedores, todo lo que sea relacionado con venta, que se dediquen a vender, a promocionar, a distribuir, todo eso está ligado al gasto de venta. Bien, y las personas que se dedican a la administración, bien sea desde la parte financiera, bien sea desde la parte gerencial, van a afectarse en el gasto administrativo. Entonces estamos hablando de unas 51 para el gasto administrativo y 52 para el gasto de venta. Todos los cargos para un empleado administrativo se llevan al gasto administrativo, todos. Igual, todo lo que esté relacionado con la venta, bien sea por distribución, por venta, por promoción, se lleva a las 52, que son gastos operacionales, pero de ventas. Bien, porque la actividad como tal lo implica así. Pero si yo me dedico a la manufactura, a la producción, y yo hago es de acuerdo a lo que mis clientes, yo tengo dos formas de producir, o sea, de una forma global, antes que ustedes vean costos, podríamos englobarlo así. Tengo dos formas de producir. Una, por órdenes de mis clientes, por órdenes de servicio, que cuando mi cliente va y dice, es que necesito que me haga 10 ventanas. Él me está dando una orden, yo se las cotizo y le digo, esas 10 ventanas se las hago en 5 millones de pesos. Bien, esa es una orden de servicio. O puedo tener manufactura por lotes. Entonces yo me dedico a hacer ventanas, indistintamente quién las vaya a comprar. Las pongo en home center, las pongo en constructor, hay que las compre quien las necesite. Entonces eso es por lote. Indistintamente si es por lote o por orden de servicio, cualquier costeo yo tengo que incluir la mano de obra. Y la mano de obra está aquí, que se llama nómina. ¿Cuántas horas se demora una persona haciendo una ventana? ¿Cuántas personas integran la hechura de una ventana? Entonces, en ese sentido, si yo lo veo desde ahí, teniendo en cuenta que es una empresa manufacturera, va a tener como mínimo 2 centros de costos, o 3, digamos. Va a tener el de producción, que para producción la nómina es costo. Y lo voy a incluir como costo directo en la fabricación de un producto. Bien, pero va a tener también costo de venta, y ese costo de venta, si bien le puedes llamar costo, pero en realidad es un gasto, o sea, tú lo vas a llevar contablemente al gasto. Y también va a tener un área administrativa, que lo vas a llevar también un gasto administrativo. Entonces vas a tener una sola nómina, y vas a liquidar una sola nómina, pero la liquida en 3 segmentos, porque una parte es producción y ahí la afectación toda va al gasto. Otra parte es venta, con todo lo que implica ventas, nuevamente lo digo, la promoción, la distribución, la venta, marketing, todo lo que aplica a la venta, lo voy a llevar a unas 52. Y la administración, que el contador está en la parte administrativa, lo voy a llevar a unas 51. Entonces, a eso me refiero en que bien sea costos o gastos. Bien. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo que ustedes conocen de forma indirecta, que es la nómina de la Universidad San Bonaventura, está subdividida
está subdividida. Tiene una subdivisión que son los administrativos, tiene otra subdivisión que son los docentes de tiempo, todos nosotros que somos sus profes, esa es otra nómina, ese es otro centro de costo. Tiene los señores del aseo, ese es otro centro de costo, y tiene a los docentes catedráticos. Muchas veces ellos, para agilizar, fraccionan hasta los pagos. Un día le pagan a los administrativos, otro día le pagan a los docentes de tiempo completo y medio tiempo, otro día le pagan a los catedráticos, los 5 primeros días, los 27 y así sucesivamente. Entonces ya cuando uno le pregunta a un catedrático, ¿ve cuándo pagan la nómina? Uno no le puede decir la fecha en que se la pagan, por ejemplo, a nosotros que somos de tiempo completo. Porque desde la liquidación es diferente. Ya la liquidación, que es la medición de la nómina, ya está dada, está planteada. Van a trabajar de acuerdo a lo que está programado, pero los catedráticos no. Entonces los catedráticos trabajan de acuerdo al tiempo que demoran en la universidad. Bien, de acuerdo a su programación, pero es el tiempo, porque si no van, pues no se les paga. Entonces, como para darles una idea y que vayamos abriendo un poquito más el horizonte en este concepto. Entonces, volvemos a la nómina y vamos a tener unos devengos, que los devengos son esos beneficios a los trabajadores que se dan de forma legal y extralegal. Legal es todo lo que esté consagrado en primera instancia en el Código Laboral. Y en segunda instancia, que tampoco está alejada del Código Laboral, en el contrato de trabajo, en esos dos aspectos. Eso es legal, ¿bien? Y teniendo en cuenta lo que es sueldo y lo que se considera sueldo. Y lo extralegal son los acuerdos particulares que hace la empresa con sus empleados, bien sea por iniciativa propia o porque esté de por medio un sindicato o unos acuerdos gremiales o sindicales. Por ejemplo, pues, todo empleado de forma legal tiene derecho a 15 días de descanso remunerado por concepto de vacaciones. Todo empleado que trabaje un año tiene 15 días de descanso. Pero hay algunas empresas en diferentes sectores, y yo les voy a hablar expresamente del sector financiero, que cuando la persona ya empieza a cumplir 5 años de antigüedad, ya no le dan 15 días, ya le dan 20 días de descanso remunerado. Y cuando cumple 10 años, ya le dan 25 días de descanso remunerado. Esos días adicionales a lo que es legal se considera extralegal. ¿Y es producto de qué? Producto de un acuerdo sindical. Bien, el sindicato, bueno, a no ser que sea una entidad financiera del Estado, las entidades financieras privadas tienen sindicatos patronales. O sea, ¿qué significa un sindicato patronal? Que es creado por la misma empresa, pero para ir a favor de los empleados, ¿bien? Buscando como que ellos se sientan bien, a gusto. Y así ustedes lo van a encontrar en muchas empresas, aquí en Cartagena hay muchas empresas y ahora hay otro concepto que las empresas actualmente están utilizando mucho y están pensando en su responsabilidad social, pero ustedes no me están viendo, pero yo estoy poniendo así como unas comillas en la responsabilidad social empresarial, entre comillas, pero es que quieren ganar un concurso. Y el concurso es la mejor empresa donde trabajar. Así se llama. Y lo pueden buscar. Hay 2 empresas en Cartagena que se han ganado, 2 que yo conozca, que se han ganado el primer puesto como la mejor empresa donde trabajar. Entonces, ¿qué hacen esas empresas? Dan devengos o beneficios extralegales. Un empleado se gana 5 millones de pesos, pero igual lo van a buscar en su casa. Bien, en una buseta, con aire acondicionado, igual. Bien, entonces van aportándole beneficios al trabajador para cuando ellos apliquen a ese concurso que les va a generar un goodwill, les va a generar una categoría de responsables, entonces ellos lo hacen
dan como la mano primero, ¿no? Sí. Una de esas empresas es, espérame que ya se me olvidó, ¿cómo es que se llama esa EPS? Ay, se me olvidó. Cosalud. Está categorizada, por lo menos estuvo hace como 2 años, si se debe mantener para el segundo o tercer puesto, no sé, como la mejor empresa para trabajar, una empresa cartagenera. Y la otra, Sociedad Portuaria, también está catalogada como la mejor empresa donde trabajar. Pero es que tienen muchos beneficios extralegales, ¿bien? Y así tienen contentos a sus empleados. Con relación a las deducciones, ahí vemos que también hay obligatorias y hay una clasificación. Aquí también había una clasificación en los devengos y en las deducciones también hay una clasificación. Obligatorias y voluntarias. Empecemos con las obligatorias, que están de la mano con las apropiaciones. Bien. Obligatorias propias del empleado. Tenemos la retención en la fuente por el concepto de ingresos laborales. Esta retención en la fuente es a título de impuesto de renta y complementario. Renta tiene un concepto que se llama ingresos laborales. Todo empleado que devengue más de 95 VT, que esos son 3 millones y algo, pues está obligado o la empresa está obligada a retenerle. Eso es obligatorio. Otro concepto obligatorio que es únicamente para los empleados es el Fondo de Solidaridad Pensional. Es un porcentaje que los empleados que deben más de 4 salarios mínimos legales vigentes están obligados a hacer esta contribución. Y otra deducción obligatoria son los embargos, que ya los estuvimos hablando por el aporte de Iván. Bien. Seguimos con las obligatorias y hay unas que son compartidas, obligatorias compartidas. ¿Compartidas con quién? Con la empresa. Y son lo que es aportes obligatorios a salud y aportes obligatorios a pensión. Ese tipo de deducciones, aquí y le abro a José Zabaleta, a Juan Zabaleta ese tipo de deducciones son obligatorias, pero compartidas entre el trabajador y el empleador. Bien, estos dos. Los aportes obligatorios a pensión y aportes obligatorios a salud. Bien. Aquí FP, Fondo de Pensiones, y EPS es Empresa Prestadora de Salud. Pero hay unos pagos que los hacen las empresas que son 100% gasto para la empresa o costo para la empresa, cualquiera de los dos. Y es el ARL, la aseguradora de riesgos laborales, y los aportes para fiscal. Eso es 100% para la empresa. O sea que hay unas deducciones por gastos compartidos. El empleado aporta el 4% en estos conceptos y la empresa aporta, en el caso de salud, aporta el 8.5% y en el caso de pensión el 12%. Bien, esto es con relación a las obligatorias. Pero hay unas deducciones voluntarias que, pues, si hay dudas, pues lo regresamos, pero creo que ahorita que estuvimos hablando de qué fue que hablamos, de los embargos, mencionamos esto, lo voluntario. Yo no puedo, aquí de recalcar, es que yo no le puedo deducir nada al empleado que no esté autorizado por él. Ay, profesora, pero si usted le prestó la plata, yo le presté el dinero, pero si no tengo autorización de él para descontárselo por nómina, no lo puedo descontar. Motivo de demanda. Bien, entonces hay que ser muy cuidadosos con eso porque podemos incurrir en una falla. Sí, digo. Entonces, los préstamos que se le hagan a los empleados no necesariamente se tienen que descontar de la nómina, o sea, los pueden pagar por otro medio. Lo pueden pagar por otro medio, pero previo acuerdo con el empleado, ¿no? Empleador, previo acuerdo. Ahí nosotros como contadores lo que tenemos es que estar como alertas
de que cada préstamo que se le haga a un empleado esté soportado. Debe existir una carta donde el empleado lo solicita y donde el empleado dice de qué forma lo va a pagar. Y autoriza a que se le sea descontado quincenal, mensual, tal cuantía. Bien, es importantísimo. Porque si él no autoriza, ni siquiera de la liquidación se lo puede descontar. Es motivo de demanda. Bien. Entonces, tú puedes acordar con él, con tu empleado, y el empleado te puede decir, mire, es que yo voy a hacer este préstamo, pero se lo voy a pagar con las primas de diciembre. Bien, vale, déjalo sentado ahí en una carta y se lo paga. No te van a descontar nada de nómina, se lo pagas con las primas. Pero eso tiene que ser previo acuerdo con el empleador. Si el empleador te dice, uy, no, las primas están muy lejos, no, que va, ves pagándome ahí de a poquito y luego sí terminas de pagarme con las primas. O definitivamente te lo aceptan las primas. No, mire, présteme 2 millones de pesos que mis cesantías anuales dan 2.500.000, entonces me lo descuenta ahí de mi cesantía, yo le firmo todo lo de la cesantía y me lo descuenta ahí. Si el empleador lo acepta, magnífico. Eso se hace mucho. Por ejemplo, le pongo el ejemplo, o sea, de pronto como todos estamos vinculados, ahí nos familiarizamos con la Universidad San Buenaventura. Si tú estás estudiando un posgrado, si tú eres empleada de la San Buenaventura y estás estudiando un posgrado, tú le puedes decir, mire, es que yo con la liquidación, empleado a término fijo, con la liquidación de diciembre le voy a pagar este semestre. Bueno, listo, aprobado. O sea, no te van a descontar todos los meses, no que ya tú sabes que tú no vas a coger en liquidación o vas a coger la liquidación muy reducida, pero ya eso es previo acuerdo, o sea, simplemente ponerse de acuerdo entre las partes. Bien, ¿sí quedó claro, hija? Hello. Sí, profe. Bien. El siguiente, aparte de la nómina, sí, Evelyn se salió. El siguiente, aparte de la nómina, está relacionado con las provisiones. Habíamos dicho que las provisiones, la intención de provisionar las prestaciones sociales se hacen con la intención de asignar el gasto en el momento en que se causa. Eso quiere decir que nuevamente estamos frente al principio de realización. Bien, gastos y costos, nuevamente. ¿Por qué? Porque son beneficios a los trabajadores. Pero tener en cuenta, aunque los tres implican dinero, la norma los subclasifica así. Hay prestaciones sociales en tiempo, hay prestaciones sociales en dinero y hay prestaciones sociales en especie. Pero los tres implican dinero. O sea, no es que no exista el dinero, si lo voy a dar en tiempo no existe el dinero. Claro, porque todo en la empresa, todo se traduce en dinero, hasta el tiempo. ¿Cuánto cuesta, profesora Ruzmari, su clase de contabilidad financiera 3? Entonces yo empezaría a preguntar, ¿por sesión o semestralmente? Y yo se lo puedo traducir y le puedo decir, a cada estudiante le salen tanto y a la universidad le salen tanto y a los 36 estudiantes que están matriculados le salen tanto. O sea, lo puedo hacer porque es tiempo, pero es que lo puedo traducir en dinero. Bien, y eso es algo que nosotros los contadores adquirimos esa competencia muy fácil por el manejo financiero que tiene como tal la profesión. Bien, entonces el tiempo está encaminado a licencias de maternidad y a las vacaciones. Esas son prestaciones sociales que se traducen en tiempo porque eso es lo que se les otorga al empleado. Pero licencia de maternidad se va y se le paga su salario. Vacaciones se va y se paga su salario. Bien, en dinero, entonces tenemos las cesantías, los intereses de cesantía y ahí metemos las primas de servicio. Bien, las metemos ahí como coladitas, pero ahí va. Y prestaciones en especie son la dotación, los uniformes, bien sea de vestido o de calzado. Bien, voy a pasar. Si hay alguna pregunta la hacen. Esto es más o menos lo mismo. Mira aquí, lo mismo.
pero visto desde otro enfoque. Por eso paso rapidito. Hay un concepto que nace desde la normatividad fiscal, porque aquí en Colombia, bueno, yo hablo de Colombia porque vivo en Colombia y es la normatividad que he estudiado hasta ahora. Se da mucho a que todo está relacionado. O sea, una normatividad fiscal te puede interferir en lo laboral. Una laboral te interfiere en lo fiscal, te interfiere en lo comercial, y así hay una mezcla que cuando llega el momento de revisar el estatuto tributario te manda por una normatividad laboral, te manda por una normatividad del contencioso administrativo, te manda para una normatividad pública. Entonces, en algún momento de la historia, más o menos hace como unos entre 4 y 5 años, salió una reforma tributaria que buscaba beneficiar unos sectores económicos. ¿Y qué es esta ley que está acá? La ley 1707, mira, que es de 2002, hace mucho más, 7 años, 8 años. Entonces, ¿qué hizo esta normatividad? Exoneró de aportes a salud, a pensión, una mezcla en seguridad social y aportes para fiscales, a los empleadores, pero individualmente por empleado, que tuvieran empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. Aquí está. Esta exoneración se calcula individualmente por empleado y la base son 10 salarios mínimos legales vigentes. Sabemos que el salario mínimo hoy día está en 877, entonces estamos hablando de empleados que se ganen menos de 8.770.000 pesos más o menos. El empleador no va a pagar el empleador ni seguridad social por EPS, y con relación a aportes para fiscales no va a pagar ni SENA ni Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esto salió para fomentar unos sectores por este impuesto que salió, el CRE. Resulta que ya este impuesto ya no está en el sistema tributario, pero la exoneración sí sigue, ¿bien? La exoneración sigue. Entonces ya, como ya ustedes pues, con el manejo lo van a ir identificando, pero hay algunas cosas que nacen aquí en Colombia por el mientras tanto. Vamos a fomentar este sector y es por este periodo, por el otro periodo, y resulta que llevan años y años y años y mira, ya este impuesto desapareció, ya no se aplica, ya está inexequible, pero la exoneración continúa. La exoneración no beneficia a los empleados, sino a los empleadores. Los empleados son la base para la liquidación de la exoneración que beneficia a los empleadores. Bien, ahorita la vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. Bueno, esta diapositiva está relacionada con ya el formato, ¿bien? Porque existe un formato generalmente utilizado que no es estándar, es una hoja de trabajo, y como yo le insisto mucho a los estudiantes, las hojas de trabajo son de autonomía de quien las hace. O sea, yo no puedo pretender que una hoja de trabajo de, por ejemplo, Caroline, lleve el mismo esquema de una hoja de trabajo mía. No, puede llevar los mismos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, con relación a la nómina, puede tener los mismos conceptos, los de la información general del empleado, los devengos, las deducciones, el neto a pagar, la liquidación de apropiaciones, la liquidación de prestaciones sociales, pero yo lo puedo hacer bajo un formato y ella lo puede hacer bajo otro, y ambos son correctos, ¿bien? Porque son hojas de trabajo, eso no está sujeto a ninguna normatividad ni a ninguna, ni rigor, ¿no? Rigor generalmente aceptado para todo el mundo. Entonces, en ese orden de ideas, esto que les estoy mostrando acá es una forma generalmente aceptada de liquidación de nómina. Estamos hablando de la nómina como documento, ¿bien? Como documento que utiliza ese empleador
para poder soportar el pago de las obligaciones laborales. Se lo estoy diciendo de otra forma y aquí ustedes lo pueden leer de una forma diferente. Pero es eso, es una hoja de trabajo que la realiza el empleador, que la puede realizar de forma grupal o la puede realizar de forma individual, o la puede individual por empleado, o la puede realizar por centro de costo. Ya muy relacionado con lo que estábamos hablando ahorita, pues, cuáles son los gastos, los costos administrativos o gastos administrativos de la nómina, gastos de ventas, los costos de producción, lo puede hacer así, o sea que tendrá tantas planillas como subdivisiones en su área administrativa tenga. Si quieres, déjala así. Bien, entonces va a tener un encabezado que lo que va a decir y lo que se quiere mostrar en esa hoja de trabajo básicamente es de qué se trata, o sea, va a ser la liquidación de la nómina, de qué empresa, de qué periodo, ¿sí? A grosso modo, pero ahí le puedes colocar cualquier tipo de información que a tu bien necesites tú o las personas que tienes que informar. El esquema central, que es la información general del empleador, que básicamente es esto: nombre, cargo, días laborados, el valor del salario, todo lo que son devengos en su clasificación. Creo que más adelantico vamos a ver esos devengos. ¿Qué devengan? Pues por salario, horas extras, subsidio de transporte, bonificaciones, comisiones, recargos nocturnos y todo lo que el empleador de forma legal o extralegal desee o convenga pagarle. Bien, las deducciones obligatorias y voluntarias y el neto a pagar. Hay un esquema para firma, depende del formato, porque si tú a tu empleado le haces una transferencia electrónica, pues no va a ser necesario que este esquema central esté la firma del empleado, porque con el soporte de la transferencia ahí va a quedar la evidencia de tu pago. Pero si le pagas en efectivo, pues sí es necesario que te firme como, pues, acuso de recibido el dinero. Las apropiaciones, que sería una liquidación complementaria o anexa a este que hemos denominado esquema central, que integra todos los gastos a cargo de la empresa, como lo habíamos dicho anteriormente, por aportes para fiscales, salud, riesgos profesionales y fondo de pensiones. Prestaciones legales, que esto hace parte de las provisiones, que también están a cargo de la empresa al 100%. Y firma, porque hay una persona que lo realiza, que lo elabora, hay una que revisa, aprueba y, lógicamente, para finalizar, el empleado que recibe el dinero, cuando lo recibe. Bien. Entonces, hablemos de un poquito de los devengos. En los devengos, que son esa retribución económica o la contraprestación por el servicio prestado, que se hace de forma habitual. Esto no es gratuito, esto es producto del contrato laboral, escrito o verbal, pero producto del contrato laboral. Si tú le haces un regalo al empleado, pues no necesitas que él te preste ningún servicio. Bien, simplemente, es más, le puedes hacer regalo a quien tú quieras, no necesariamente lo tienes que llamar empleado. Fija o variable. ¿Por qué le dicen fija o variable? Porque puede estar, depende del tipo de contrato, así será la cuantía, fija o variable. Puedes tener, y que hay unos conceptos que se consideran salarios también. Entonces, por ejemplo, fija es que te ganas el mínimo, no tienes derecho a... Eres empleado, aunque te ganes el mínimo, eres empleado bajo una contratación que se llama de manejo y confianza. Ese tipo de contrato no tiene derecho a que le paguen subsidio de transporte, ni que le den uniforme, ni calzado, nada. Horas extras, nada. O sea, tú te puedes quedar hasta amanecer en la empresa si quieres, pero si tienes ese tipo de contrato, no te pagan horas extras, ni recargo nocturno, no te pagan absolutamente nada. O sea, todo está dentro de tu salario.
eso es fijo. Eso es fijo, o sea, siempre vas a ganar lo mismo. Pero puede ser variable porque resulta que la persona trabaja por turnos, la persona pues un mes tendrá recargo nocturno, horas extra, pues se puede quedar. Esa persona también puede ser que tenga una franja fija y otra variable porque se gana el mínimo, pero es el vendedor y comisiona por recaudos de cartera, entonces va a tener una franja variable y su salario termina siendo variable. Bien. Entonces, en ese caso, para poder determinar estas dos clasificaciones, vamos a tener en cuenta qué se considera salario y qué no se considera salario. Bien, sobresueldos. Miren, todos estos conceptos los podemos incluir como salario, siempre y cuando tengan esta palabrita, estas dos palabritas que terminan siendo lo mismo. Habitualidad y permanencia. Si tú ganas bonificaciones habituales, o sea que te dan una bonificación todos los meses, esa bonificación es salario. Se considera salario. Va a ser base para aportes para fiscales, para aportes a seguridad social, para liquidación de prestaciones sociales, porque es habitual, o sea, es permanente. Bien. Si tú recibes comisiones permanentes, o sea, todos los meses, eso va a ser considerado salario. Bien. En ambos conceptos hay empresas y hay hechos que son muy eventuales. Por ejemplo, alguna vez trabajando en otra empresa, la empresa cumplió, hace añitos, ¿no? Lo que les voy a poner el ejemplo. La empresa cumplió 30 años de servicio y en ese momento a todos los empleados nos dieron 30,000 pesos por los 30 años que había cumplido la empresa. Pero ¿cada cuánto cumple la empresa 30 años? Una sola vez. De hecho, cumple años cada año, pero no siempre lo celebra. Entonces, esa bonificación que nos dieron en ese momento, eso es eventual. Entonces, no se considera salario por la forma como fue diseñado el concepto. ¿Sí ves? No se considera salario. Pero hay unas que sí, o sea, hay gerentes que les pagan bonificaciones todos los meses y eso es salario. Bien, las primas, eso se dan 2 veces al año, entonces eso no es salario. Viáticos permanentes de manutención, alojamiento del empleador, en caso tal de que tu trabajo sea afuera y todos los meses tengas que salir y te dan un rubro de bonificaciones que luego tienes que soportar como te lo gastaste, esos viáticos se pueden considerar salario. Bien. Hay otros conceptos como son las horas extras y el tiempo suplementario. El subsidio de transporte para algunos casos se considera salario, para otros no. O sea, por ejemplo, para liquidar seguridad social y aportes para fiscales, el subsidio de transporte no es salario. Pero para liquidar prestaciones sociales sí se considera salario. Todo eso está dentro de la norma. Bien. Bueno, aquí hay una diferencia entre salario y sueldo. Se dice que el salario se paga por hora, por día, aunque se liquide semanalmente de forma ordinaria. Y el sueldo se paga por mes o quincena. Esa es una de las diferencias. Pero la verdadera diferencia es de índole sociológica. El salario aplica más bien a trabajadores manuales o de taller, y el sueldo a trabajadores intelectuales, administrativos, de supervisión o de oficina. Se dice también que el salario es lo que está estipulado como tal, o sea, ¿cuánto te ganas tú? ¿Qué salario tienes? No, tal 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 5 millones de pesos. Ah, bueno, pero en realidad ¿cuánto recibiste? Fue el sueldo. O sea, no, yo trabajé solo 28 días, o sea que recibí el sueldo de tanto. ¿Sí ves? Entonces, hay muchas diferencias entre el uno y el otro, no son sinónimos. Pagos que no constituyen salario, yo creo que ya los dijimos, pues básicamente se pueden subclasificar en 3. Los pagos ocasionales no constituyen salario, como por ejemplo la bonificación por los 30 años de la empresa,
no constituyen salario. Las prestaciones sociales no constituyen salario, y el subsidio de transporte para efectos de cotización de EPS, pensión y para fiscales no constituye salario. Para efectos de liquidación de prestaciones sociales sí constituye salario. Bien. Bien, entonces sabemos que en todo el mundo, y Colombia no es la excepción, existen salarios mínimos legales vigentes, que es el piso que la normatividad colombiana, porque así sea acuerdo de agremiaciones y sindicatos, o sea decretado por ley, o sea, por mandato legal, de cualquiera de las dos formas, porque ustedes escucharán en las noticias esa noticia empieza como a finales de noviembre y queda finiquitado como, dime tú, 29, 30 de diciembre, el salario mínimo. Desde ahí empiezan a sentarse las agremiaciones con el Estado, los sindicatos con el Estado, a hacer mesas de trabajo para definir el salario mínimo. Casi nunca se ponen de acuerdo y el Estado lo decreta como tal. Muchas veces es decretado por el Estado. Entonces, ese es el estipulado. Tú puedes ver en un contrato de trabajo, cuando estés auditando o estés en la empresa, puedes ver perfectamente que se va a ganar un salario mínimo legal vigente. Eso es muy habitual. ¿Cuánto es lo que estipule el gobierno? Bien, porque si no, por ejemplo, si la persona se gana dígame, el 1.500.000 y el aumento proporcional, o sea, ponderado del salario mínimo era el equivalente al 3.45%, pues le va a subir lo mínimo, o sea, el 3.45%. ¿Sí estoy siendo clara? ¿Sí estoy siendo clara? O sea, que hay dos formas de ver el aumento anual. Hay una forma dada a valor pues absoluto, que es el salario mínimo legal vigente, donde te dice salario mínimo para el 2020 son 877.000, 853 creo que es. Bien, ese es el salario mínimo. Pero el aumento mínimo que se da porcentualmente, que se aplica para las personas que devengan más del salario mínimo. Más del salario mínimo. Entonces, una persona devenga 900.000 pesos, es un poco más del salario mínimo, entonces se le va a aumentar es el porcentaje, el 3.43% que aumentó el gobierno, de forma mínima, porque la empresa muy generosamente puede decir, sí, está bien, el gobierno aumentó el 3.45%, pero yo a mis empleados les voy a aumentar el 6%. Magnífico, lo puede hacer por utilidades, lo puede hacer por forma de trabajo, lo puede hacer por diferentes justificaciones. Estos son los diferentes tipos de salario que hay: salario en especie, salario integral. Entonces, el salario en especie es una forma de retribución. A una persona le pueden pagar un porcentaje en dinero y un porcentaje en especie. No se da en todos los tipos de empresas, pero sí se da. Bien, entonces que dentro de su remuneración ordinaria, incluyen conceptos que no necesariamente sea entregarle dinero al empleado, que sino entregarle diferentes cosas. Por ejemplo, aquí nos dicen que pueden entregarle alimentación, habitación, vestuario. Bien, entonces eso hace parte de su salario. Debe expresarse en el contrato y no puede conformar más del 50% de la totalidad del salario. Bien, no puede exceder, si es el salario superior al mínimo, no puede ser más del 50%, o sea, el 50% es el tope. Pero si es el salario mínimo, solamente es el 30% como máximo. Bien, para que sea salario en especie. Entonces vamos a suponer que sea un supermercado vía tipo Éxito, megatiendas. Entonces tú le puedes decir a tus empleados, bueno, aquí pueden tener lo que necesiten en insumos, les voy a dar un descuento y eso va a ser unos bonos que les voy a dar por alimentación, pero estos bonos son salarios. Y ese concepto se utiliza muchísimo, muchísimo en todas las esferas.
porque existe un concepto o un producto que se ve bastante. A las empresas de alto rango, también para empleados de salarios elevados. De hecho, tiene unos beneficios fiscales y son los bonos de alimentación. Hay bonos de alimentación, bonos de combustible y bonos de regalo. Bien, entonces tú puedes, sobre todo con los bonos de alimentación, que son los que tienen beneficios fiscales, tú le puedes decir a tu empleador, mire, haga un convenio con Sodelso Paz, por ejemplo, es una de las empresas que utilizan esos productos o que no que utilizan, sino que los promocionan, se dedican a eso. Y la empresa hace el convenio con Sodelso Paz y les da a los empleados una tarjeta y esa tarjeta se la recargan cada vez que le pagan la nómina. Pero con esa tarjeta solo puede comprar útiles de comida y aseo, o sea, canasta, lo que le llaman una tarjeta de canasta. Entonces, esa tarjeta de canasta, tú vas a cualquier almacén de cadena y haces tu mercado y pagas. ¿Qué pasa con eso? Eso no te lo regala la empresa, o sea, eso hace parte del salario. La empresa te puede decir, mira, Carolai, te voy a pagar 4.500.000 de forma directa y te voy a dar una tarjeta de Sodelso Paz por 500.000 pesos todos los meses. Y tú vas a decir, ay, sí, qué chévere. Sí, o sea, en tu contrato vas a decir que tu salario es de 5 millones de pesos. O sea, que eso no es regalo de la empresa, eso hace parte de la retribución por tu servicio. Bien, y tú esa tarjeta se la puedes dar, por ejemplo, a tu familiar, a tu mamá, a tu esposo, a cualquiera, y van a hacer las compras y perfectamente. Cuando vayas a presentar tu declaración de renta o vayan a hacerte la depuración del ingreso laboral, esos 500.000 pesos que a Carolai le entregan en especie de forma indirecta. ¿Por qué de forma indirecta? Porque ella para poder utilizar eso tiene que ir a un tercero, no es con la empresa directamente, sino que tiene que ir a un tercero, llámese almacén de cadena. Esos 500.000 pesos se los puede deducir Carolai, o sea que no se consideran salario para efectos fiscales, tienen ese beneficio fiscal. Bien, entonces muchas veces este tipo de conceptos son muy aplicados por gerentes, gerentes, personas que se ganan salarios altos. O sea, entonces le dice, mira, a veces lo propone la empresa, a veces lo propone el mismo empleado. Es que yo necesito deducir renta, impuestos de renta y complementario. Dame una tarjeta de Sodelso, hay una que se llama Big Pass también. Entonces, dame una tarjeta de Sodelso, unos bonos, a veces viene tarjeta y a veces vienen unos bonitos, como unos chequecitos así. Los chequecitos vienen por 50.000, por lo que sea, y eso tienen beneficios fiscales. O sea que no es algo que se utilice, que podríamos decir, ay, como las empleadas domésticas. Las empleadas domésticas también les dan salario en especie. Uf, son las que más tienen salario en especie. Porque tú le pagas su nómina, pero le das el jabón, se baña en la casa, come en la casa, todo eso es salario en especie. Tú dices que se está ganando un mínimo, pero en realidad se está ganando como 2 millones de pesos, comiendo las 3 comidas, el jabón, el champú, la habitación, si se queda a dormir, todo eso. Entonces, hay muchos componentes que integran el salario, es importante saberlo. Y el salario integral es un concepto también que aparece en el Código Laboral que dice que se puede hacer contratos con salario integral que incluye el salario integral, pues incluye, si bien el salario ordinario incluye las prestaciones sociales, recargos, beneficios legales y convencionales, o sea, extralegales también. ¿Cuándo se puede dar eso? Ahora está ampliado, ¿no? Ahora ya los empleados, hasta que se ganan 4 millones de pesos, les están haciendo como especie de un salario integral. Pero la norma como tal dice que tienen que ser salarios superiores a 10 salarios mínimos legales vigentes. Y que de estos 10 salarios mínimos legales vigentes, el 70% se considera factores salarial y el 30% se considera un factor prestacional. Bien, es importante para efectos de
liquidación de aportes para fiscales. 70% es el factor salarial y el 30% es el factor prestacional. Bien. Como dice acá, no está exento de cotizaciones de seguridad social ni aportes. Muchas veces, cuando estén en la empresa, ustedes se van a encontrar con personajes que dicen, oye, yo nunca voy a la EPS. ¿Por qué me tienes que descontar EPS? Yo nunca voy a la EPS, ni voy a ir. No me lo descuente. Eso no es un querer, eso es una obligación. Entonces, si la persona no quiere, pues que no quiera. Igual lo tienen que descontar. Igual tiene el derecho, en un momento determinado lo puede hacer valer. ¿Bien? ¿Están o no están? Están muy calladitos. ¿Sí está siendo claro? Sí, profe. Listo. Ya. Entonces, gracias, Janie. ¿Quién No, fue? Ah, Caroline. Caroline. Bueno, gracias, Caroline. Entonces, el auxilio de transporte es otro beneficio normativo. O sea, esto hace parte de la normatividad legal laboral al que tiene derecho todo empleador que devengue mensualmente hasta 2 salarios mínimos. Tiene derecho hasta 2 salarios mínimos de forma legal, nuevamente lo digo, porque de forma extralegal, hemos visto, ahorita les conté, por ejemplo, Cosalud, mire, yo creo que en Cosalud nadie se gana un salario mínimo, ni las empleadas domésticas. Ahí tuve una vinculación, no directamente con Cosalud, pero sí con una empresa. Ellos tienen un grupo empresarial, con una de las empresas del grupo empresarial, y los salarios son buenos, son muy buenos. Y tienen transporte, los van a buscar a sus casas, los llevan. Cuando yo estaba allá, sí, cada quien llegaba en su momento. Después ya, cuando vi que quedó como número 1, empecé a indagar y número 1 como empresa mejor, la mejor empresa para trabajar en Latinoamérica. ¿Ah? En Latinoamérica. Entonces empecé a indagar y ya tenían transporte, gente que se gana 5 millones de pesos y le iban a buscar su casa. Todo para que estuviera tempranito. La verdad es que tienen cobertura, amplia cobertura, tienen muchos beneficios y necesitan estar como que ahí al pendiente de todo, pero todo eso es extralegal. Todo eso es extralegal porque solamente, y eso es auxilio de transporte, a ellos no les descuentan nada por transporte. Eso es un aumento del salario, eso se considera también salario. Bien, entonces, en ese sentido, esto es lo legal. Esto que les estoy mostrando en esta diapositiva es lo legal, pero hay algunas que son extralegales. Bien, todo lo que, por ejemplo, la persona que se gane más de 3 salarios mínimos, se gane más, incluso más de 2 salarios mínimos y le pagan un auxilio de transporte o la van a recoger a su casa y la van a llevar, eso es un auxilio de transporte, ¿bien? Al que no tiene derecho de forma legal. Entonces aquí le puse un récord, el histórico de auxilios de transporte de 10 años, 2010 a 2020, que mire que no hemos llegado ni al doble, ha subido de forma muy lenta, muy lenta, muy lenta, y hoy día está en 102.854. Bien. Trabajo ordinario y trabajo suplementario. Bueno, aquí para trabajo ordinario es el que realiza la persona de forma habitual y permanente las jornadas de trabajo ordinarias. De hecho, en Colombia se trabajan 8 horas diarias por 6 días a la semana, o sea, eso dan 48 horas semanales. Eso es lo ordinario. Todo lo que supere es trabajo suplementario. Aquí de una vez, antes que alguien se dé cuenta, lo voy a decir, que aquí hay un lapsus. Aquí, esto era antes, hoy día hasta las 9 de la noche, y aquí empieza el recargo nocturno desde las 9 de la noche. Bien, vamos a cambiarlo un momentico. Para que esto era antes. Fue cambiado el año pasado. ¿Se salió la presentación o no? Sí, profe. Se salió. Bien, ahí está nuevamente. Entonces,
Existe la jornada, aquí está, en qué artículo del Código Sustantivo del Trabajo. Esto es igual lo que establece la norma, a no ser que exista un convenio diferente. La jornada máxima, 8 horas diarias y 48 horas semanales para empleados mayores de edad dentro de la norma cobija, que no creo que esté por aquí, tampoco nos vamos a meter ahí, a empleados de menor edad, porque puede existir a menores de edad, y para los contratos de aprendizaje. También hay una parte en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, esa es la jornada máxima. El trabajo diurno y nocturno, así como les estoy diciendo, que cambió, el diurno va de 6 de la mañana a 9 de la noche y el nocturno va de 9 de la noche a 6 de la mañana. Anteriormente, muy anteriormente, antes de Uribe, era de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde o a 7 de la noche y de 7 de la noche a 6 de la mañana. Ahí vamos. Por lo menos ya lo pusieron hace un año larguito, hasta las 9 de la noche. Bien, tienen un recargo del 35%. Un recargo, ¿cuándo hablamos de recargo? Cuando estamos dentro del turno, o sea, del horario de la jornada ordinaria, pero esa jornada ordinaria le tocó de noche, entonces aplica para las personas que trabajan por turnos. Entonces podemos trabajar, por ejemplo, una empresa puede trabajar 24 horas con 3 turnos, cada turno de 8 horas, ¿bien? Entonces, en ese sentido, va a tener un empleado que trabaja en la noche, y ese empleado que trabaja en la noche está dentro de su jornada ordinaria, pero como trabaja en la noche, tiene recargo nocturno, o sea que tiene un adicional del 35%. Y el trabajo extraordinario son las horas que se trabajan adicionales, o sea, que exceden a la jornada ordinaria de 8 horas y que, por supuesto, va a lo máximo legal, o sea, excede lo máximo legal. Estas son las tarifas de los recargos. Aquí esto lo vamos a ver porque esto aplica y ustedes lo van a ver nuevamente, le digo, el semestre que viene en legislación laboral. Pero es importante que como que las vayamos incorporando, que nos dicen recargo, y nos dicen factor, ¿bien? Porque una cosa es decir, ¿cuánto es el recargo por una hora extra diurna, ordinaria? ¿Cuánto es el recargo? Entonces el recargo es del 25%. Pero ¿cuánto me cuesta a mí esa hora? Entonces yo lo multiplico por el factor. O sea, si yo quiero hallar es la hora como tal, cuánto me cuesta, la suma de la hora más el recargo, yo hago la multiplicación por el factor. Pero si yo simplemente quiero saber cuánto es el recargo, yo lo multiplico por el recargo, que en este caso extradiurno es del 25%, extradiurno es del 75%, dominical y festivo del 75%, recargo dominical nocturno es del 110%, extra diurno festivo del 100%, extra nocturno del 150% y el recargo nocturno del 35%. Bien, que hay unos ejemplos. Un ejemplo, básicamente, un ejemplo tomando cualquier cuantía, podríamos decir cualquier cuantía, por ejemplo, estos 600,000 pesos por tomar, vamos a suponer que este era el salario mínimo, que estamos hablando como del 2012, determinar el valor del día, o sea, cuánto me cuesta a mí un día. Si he pactado dentro del contrato de trabajo, o está estipulado que mi salario es de 600,000 pesos, pues yo lo divido entre 30 días, comercial. ¿Recuerdan el año comercial? 30 días, no 29 días ni 31 días, no, todos tienen 30 días para efectos de laboral, derecho laboral, todos tienen 30 días. Entonces, en este caso, para yo saber cuánto cuesta mi día de trabajo, yo lo divido entre 30 días. Entonces, cada día me cuesta 20,000 pesos.
Pero si yo quiero saber cuánto cuesta una hora de trabajo, una hora, yo divido ese día entre 8 horas, que es mi jornada ordinaria. Bien, eso me da que la hora me cuesta 2.500 pesos. Bien, o puedo hacerlo con esta cifra. ¿De dónde sale esta cifra? Pues multiplica 30 días por 8. 30 por 8. ¿Cuánto da? 240 horas. Entonces yo divido el salario entre 240 horas. Podemos hacer un ejercicio y tomen ahí una calculadora, lo que tengan ahí a la mano. Yo lo voy a hacer aquí en el celular. Entonces vamos a suponer, no, por aquí tengo, un poco de diapositivas faltan. 877.803. Eso cuesta un salario mínimo hoy día. O sea, 2020. ¿Dónde? Entonces, entre 30 días, o sea que cada día que yo trabajo me gano 29.260. Sabemos que esto es con relación al salario, porque si yo digo yo me gano, pues no estoy siendo del todo objetiva, porque aquí faltan las prestaciones sociales, lo que me pagan por EPS, por pensión, ¿sí? El subsidio de transporte. Entonces, por salario, porque más o menos yo me estoy ganando como el doble, o sea, como 60.000 pesos diariamente, más o menos. O sea, si me gano el salario mínimo, me estoy ganando como diariamente, y lo podremos hacer ahora que hagamos el ejercicio que anda por ahí. Si nos da tiempo, de no, pues cuando nos volvamos a reunir, los invito el viernes, a ver si nos reunimos el viernes, podemos sacar en realidad cuánto es en la totalidad un día de trabajo en Colombia con base salario mínimo. Entonces, solo salario por salario son 29.260 pesos diarios. Bien, entre 8 son 3.657 días. Miren que no ha subido mucho, que eran 2.500, ahora son 3.657 pesos. Bien, o sea que tú pierdes una hora de trabajo chateando y esto es lo que pierdes como mínimo, o de uno de tus colaboradores. Bien, eso es un primer cálculo como para ir sondeando. Un segundo cálculo es que pues está planteado el recargo por un mes laborado en jornada ordinaria nocturna, de 9 a 6 de la mañana, o sea, 9 horas diarias en 20 días. Bien, solo vamos a calcular aquí el recargo nocturno, solo el recargo nocturno. ¿Por qué? Porque está planteado así el ejercicio punto 1. Punto 2, ¿por qué recargo? Porque de forma ordinaria él trabaja 8 horas, o sea, que esto quiere decir que él trabajó una hora extra nocturna, ¿sí? Una hora extra nocturna. Entonces, solo vamos a calcular el recargo nocturno. Entonces, basado en los 600 que teníamos allá en la plantilla anterior, que decía que cada hora me costaba 2.500 pesos, esos 2.500 pesos yo los multiplico por el 0,35 y me da el recargo que es de 875 pesos. Por 180 días, 157.500. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Estar en casa es muy divertido. Hay risas ilimitadas, ideas asombrosas, los mejores planes, mi persona favorita y la oportunidad de darles gusto con Gustosita. Quédate en casa como yo y date gusto con Gustosita. ¿Y yo qué voy a desayunar? Yo como los ingredientes de ustedes. Delicioso está esto. Me alegra. Me gusta todo raro. ¿Sabes qué le está? ¿Quién fue que puso la propaganda? Yo decía preguntas, no propagandas. Bien. Profe, que estoy en la sala.
Tiene que música en la cuarentena. Tiene computador. Confinados, este domingo a las 8 de la noche. Nuestra tele. Una buena nutrición permite que el organismo... Ahí está el micrófono que no me deja hablar. No, Gracias. profe, no lo escuchaba. ¿Alguna pregunta, Daniela? Sí, profe. Lo que pasa es que, bueno, pues, lo que usted había dicho de las horas extras en la diapositiva pasada. Entonces, usted ahí está multiplicando por día. Y si fuera por hora. Lo que pasa es que usted sabe que nosotros Mi corazoncito de pollo. Un momentico para poder... Daniela. Para determinar el recargo nocturno, aquí este es el planteamiento en la parte superior, pero la liquidación como tal se hace en el primer apartado. Y aquí la liquidación se hace por hora. Sí, por hora, el determinar la hora, ya yo sí, no, por hora. Profesora, no la escucho. Quita el micrófono porque hay ruido, entonces no se escucha mi voz. Ahora, otra persona que no tenga la televisión al lado que me pueda decir si se escucha. ¿Se está escuchando? Sí, profe. Señora. En el planteamiento, vuelvo y repito, en el planteamiento estoy hablando de que esta persona ha trabajado 9 horas, pero lo que se va a liquidar es el recargo nocturno. Y da el número de días que ha trabajado, pero estos 20 días, cada día ha trabajado 9 horas, que se convierten en horas, en definitiva se convierten en horas, porque yo lo que voy a liquidar son horas. Eso que está diciendo Daniela es cierto. Yo lo que voy a liquidar son este no es el motivo de profundización de este concepto de nómina, porque para poderlo trabajar completo, ustedes tienen que tener el preconcepto de derecho laboral, que lo van a ver el próximo. Pasa que ya Daniela cursó este semestre de derecho laboral, por eso ella quiere como que profundizar en el ejercicio, pero yo no lo quiero porque, de hecho, de los que están aquí presentes, yo creo que ella y Juan Zabaleta, si mal no estoy, de pronto que le subiría, como 3 o 4 personas son las que han visto derecho laboral, de resto no. Entonces no quiero profundizar hasta que ustedes no vean eso en derecho laboral. Pero para poner un ejemplo sencillo, solamente voy a liquidar el recargo nocturno. Y es esta primera parte, estos primeros 2 rengloncitos que están acá, y es poder determinar, que lo hicimos en la diapositiva anterior, 600,000 pesos entre 240 horas, me sale la hora en 2.500 pesos. Si calculo fundamentado en el recargo del 35%, me da un recargo de 875 pesos por el número de horas trabajadas al mes en la noche, me da en total 157.500 pesos. No lo estoy haciendo por día, lo estoy haciendo por hora, que era la inquietud de Daniela. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a las deducciones obligatorias, como les había dicho, la retención en la fuente, sobre salarios que superen los 95 VTs, aportes en salud. Esto cuando estamos hablando de deducciones es con relación a lo que se le disminuye al empleado, lo que se le disminuye al empleado. Por eso en aportes a salud estamos hablando de un 4%, donde la tarifa es del 12.5%, pero el empleado lo que paga como tal es el 4%. Y los aportes para fondos de pensiones, también el 4%, la tarifa total es del 16%.
el resto del porcentaje lo asume el empleador. Bien. El Fondo de Solidaridad Pensional equivale al 1% del total de vengado para empleados que ganen más de 4 salarios mínimos, 4 o más salarios mínimos. Y si ganan más de 16, el 2%, pero por lo general es el 1%. Y las sanciones disciplinarias como embargos también son deducciones obligatorias. Esto era lo que les estaba diciendo. Hay unos totales, ¿cierto? Por ejemplo, en salud, el 12.5. O sea, esto es lo que hay que consignarle a la GPS, el 12.5. Pero ahora la pregunta es, ¿quién lo paga? Ah, bueno, el 4% lo paga el empleado y el 8.5% lo paga el empleador. En pensión, la tarifa total es del 16%. El 4% lo paga el empleado y el 12% lo paga el empleador. El Fondo de Solidaridad Pensional es el 1 o el 2% y en su totalidad lo paga el empleado. Bien, la retención en la fuente en su totalidad la paga el empleado. De acuerdo a la liquidación, aquí dice la tabla, porque existe una tabla que está en el estatuto tributario. Entonces, dependiendo de la tabla, pero lo paga al 100% el empleado. Y los parafiscales los paga, la tarifa total es del 9% y lo paga en su totalidad el empleador. Al igual que la aseguradora de riesgos laborales, antes era profesionales, ahora se llaman laborales, es según la tabla, porque varía de acuerdo al riesgo en que incurra cada empleado, es particular por el empleado, porque no manejan los mismos riesgos. Pero eso lo asume como tal al 100% el empleador. Entonces esta tabla está diseñada como a ver quién corre con el gasto. ¿Quién corre con el gasto? ¿Bien? Los que son compartidos es salud y pensión. De resto, todos o el empleado o el empleador. La exoneración, ya la hablamos anteriormente. Aquí está el texto como tal de la norma, pero creo que quedó claro en la plantilla anterior. Y esta es la tabla de los riesgos profesionales, que hay unos riesgos que va desde el riesgo 1 al 5, como el 1 siendo el mínimo y el 5 el máximo. El valor mínimo y el inicial, o sea, tú lo afilias y lo debes afiliar con esta tabla. Bien, entonces están ahí. ¿Quién te dice qué porcentaje aplicar? Pues la misma aseguradora. Que hacen un checklist del plan de trabajo y de todo el esquema de trabajo del empleado y así determina cuál es el rango a pagar. Bien, ¿cuál es el rango a pagar? Deducciones voluntarias. Entonces tenemos aportes a cooperativas en fondos de empleados, cuotas de afiliación o sostenimiento a sindicatos, descuentos por préstamos y anticipos, cuentas de ahorro a cooperativas, fondos de empleados, aportes adicionales a fondos de pensiones y planes complementarios de salud. También son deducciones, pero estas son voluntarias. Por ejemplo, nosotros tenemos aportes obligatorios a salud. Ya sabemos que de tarifa total del 16%, el 4% lo paga el empleado y el 12% lo paga el empleador. Pero el empleado puede decir, mire, Iván, a partir del mes de junio yo voy a hacer unos aportes adicionales al fondo de pensión. Así que de mi salario tome $1.000.000 de pesos y me lo manda como un aporte adicional al fondo de pensión. Lo puede hacer. Y nosotros, los empleadores, lo debemos hacer previa autorización de deducción por nómina. Bien. Descuentos prohibidos, porque el empleador no puede decir ni retener ni compensar suma alguna de salario sin orden escrita por parte del trabajador, un acto judicial. Ya lo hemos hablado. Y cuando se
salario mínimo será cargado solo a 50. Por favor, me comunico. Vamos para Profe, no se le entiende nada. Se escucha entrecortado. ¿Tiene una pregunta? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Ya se escucha bien? Sí, profe. Con la canción esa, La Negra y Bien, liquidación de nómina para prestaciones sociales. Entonces, ya lo habíamos dicho, estoy haciendo el recuento como tal, prestaciones sociales, todo esto va gastos o costos a cargo del empleador. Hay conceptos que son prestaciones sociales, por ejemplo, la prima de servicio, calzado y vestido de labor también es una prestación social, auxilio de cesantía, interés de cesantía, el descanso remunerado en lactancia y el auxilio de transporte. Todo esto está consagrado en el Código Laboral. Bien. Y las vacaciones, que son otros pagos a cargo del empleador, que son los 15 días de salario, 15 días de descanso remunerado. Bien. Estas son unas fórmulas que son muy utilizadas por nosotros, nosotros los contadores, ¿no? Para efectos de calcular las provisiones. Y esta es la forma como se determinan teniendo en cuenta la ley, la norma. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Y hoy no vamos a hacer el estudio de caso, lo hacemos el viernes, ya van siendo las 9 de la noche. La fórmula como tal nos dice, las cesantías corresponde a un mes de salario remunerado por cada año de servicio. O sea, 30 días por un año. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuántos días son? 30 días por un año. Entonces, tú divides 30 entre 360 y te da, mire que todo esto es año comercial, ¿eh? Y te da 8.33. Este factor que te dio acá, porque eso es lo que te da un factor, lo utilizamos para determinar las provisiones. Bien, este factor. Entonces te dice, el interés de cesantía, la obligación, ¿cuál es? La empresa, el empleador, tiene la obligación de pagar el 12% como interés por las cesantías causadas en el año. El 12% de las cesantías. Bien, ese sí queda el 12%. O para efectos de calcular la provisión, puedes hacerlo con el 1% si estás haciendo una provisión mensual. Bien. La prima de servicio corresponde a un año, 30 días de salario por cada año de servicios prestados. Por cada año tienes derecho a 30 días. Déjeme aquí, Diego. Entonces el cálculo va a ser también 30 días, porque este es el derecho que tiene el empleado, entre 360 y te da el factor. Y aquí tenemos 3 factores. Y el cuarto factor son las vacaciones. Y la obligatoriedad de las vacaciones es que el empleador le debe dar 15 días de salario o de descanso remunerado por cada año de servicio prestado. Entonces aquí está, 15 días por cada año. Te da el factor de 4.17. Estos factores son muy importantes y por lo menos saber de dónde provienen también es más importante, porque cuando tú sabes de dónde proviene, sabes qué dice el Código Sustantivo de Trabajo. Pero si tú solamente te aprendes hacer la provisión por el 8.33, hacer la provisión por el 4.17, no sabes cuál es la obligatoriedad, simplemente te sabes el factor. Entonces, tengámoslo ahí en remojo porque lo vamos a utilizar para efectos del ejercicio. Y los beneficios, estos beneficios son a largo plazo, pero estos son beneficios ya por terminación de contrato, que son las indemnizaciones. Entonces, indemnización de contrato a término fijo, que es un tipo de beneficio por terminación de contrato, terminación de contrato a término indefinido. Entonces, tendrán, pues acá solamente tendrán derecho, lo que es indemnización por contrato a término fijo, tienen derecho al tiempo que le falte por
culminar el trabajo. Por ejemplo, les pongo el ejemplo personal. Con la Universidad San Buenaventura yo tengo un contrato laboral hasta el 13 de diciembre. Si la Universidad San Buenaventura mañana me dice, Ruth Mari, muy bueno su servicio, qué bien, súper empleada, pero ya prescindimos de su servicio, ya no va a estar más vinculada con nosotros, pues me tiene que pagar una indemnización que va desde el día de mañana hasta el 13 de diciembre. Esa sería mi indemnización. O sea, los días que hagan falta hasta la terminación del contrato. Bien. Cuando es un contrato a término indefinido, hay unos parámetros. Entonces dice que para salarios inferiores a 10 salarios mínimos, primer año de liquidación se fundamenta en 30 días. O sea, les dan tiempo y por supuesto dinero adicionales al trabajador. Entonces, por el primer año, 30 días y por los años siguientes, 20 días. O sea que si demoró trabajando ahí 5 años, el primer año serán 30 días, bien, por el primer año y 20 días por los 4 años siguientes. Y si el salario es mayor a 10 salarios legales vigentes, por el primer año 20 días y por los siguientes años 15 días o proporcional. Bien, entonces estos son contratos vigentes en esta fecha del 92 y que no volvieron a firmar. Tienen, pero esta indemnización, yo creo que ya los empleados que estarían vinculados ya se jubilarían, ya se pensionarían. Pero ahí está en la norma todavía. Y es la norma anterior, que tenían derecho el primer año a 45 días y los años siguientes a 40 días. Bien, pero ya como les digo, cuando llegó la reforma al Código Laboral, se replanteó y quedó como el anterior, ¿no? Como esperando que esas personas se jubilaran, se pensionaran. Entonces ya si queda alguien con esta parte de la norma, serán muy pocas personas. Bien, ¿qué preguntas hay hasta acá? Ya para terminar. ¿Qué preguntas hay? Sobre el tema este de... ¿Están ustedes ahora? Ahora en última de... ¿Cuál? El tema este de la indemnización de salario indefinido. Indefinido es Ya ese. cuando se deja de trabajar. Ya Sí, cuando... Ajá. ya sí. Si la persona deja de trabajar, suponiendo duró 3 años. Ajá. Por cada año son 20 días que le... Entonces se multiplica Por cada año son... los 20 días por 10 y eso es lo que le van a... El primer año son 30 días y los años siguientes son 20 días. Iván. Aunque se multiplican por los años que... Por los años, así es. Y concepto y indemnización, dependiendo cuánto cueste su salario. Si es un salario más de 10 salarios, la persona se gana 9 millones de pesos, este es el fundamento. El primer año, 20 días, y los años siguientes, hasta llegar a una proporcionalidad, ¿verdad? Porque puede ser que tenga trabajando 9 años y 180 días. La proporcionalidad. Pero el primer año son 20 días y los siguientes son 15 días. Si ganas 5 millones, 2 millones, 1 millón, pues se le hace 20 años trabajando el primer año. Días, Iván, respondí tu pregunta. Sí, profe. Bien. Entonces ahora lo que viene es un ejemplo, pero hay que hacerlo en Excel. Y ya quiero dejarlos descansar, son las 9:10, y digerir todo esto que hemos visto conceptual. Entonces, reunámonos nuevamente, como ya nos hemos como que acostumbrado a hacerlo los días viernes,
Si ustedes pueden de pronto un poquito más temprano, no necesariamente a las 6 de la tarde, a las 4 no puedo porque tengo una reunión a las 4 los viernes, pero sí puedo a las 2 o en la mañana. Bueno, este viernes tengo salida, entonces en la mañana no, tiene que ser necesariamente en la tarde. Entonces puede ser a las 2 o puede ser a las 6. Entonces ya ustedes me dicen y yo hago la invitación para que hagamos estudio de caso. Podemos hacer, como les tenía aquí planteado, un primer ejercicio con un empleado y podemos hacer una nómina un poquito más de 3 empleados, 2 empleados, de pronto de 2 áreas diferentes que apliquen costos y gastos o que apliquen gastos administrativos y gastos de venta. Podemos hacer eso en una sesión completa. ¿Sí?